Gracia y paz, amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad seguimos meditando la palabra y en esta ocasión quiero dar a conocer un misterio. Nos encanta de pronto el pensar en las películas en donde todo es oculto y se descubre al final quién es el ladrón o quién es el malo, quién es el asesino. Y ese tipo de películas pues son bastante vistas y bastante conocidas. Y en la Biblia tenemos un misterio. Un misterio, entendiendo la palabra misterio como algo que estaba más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, sino que fue necesario una revelación divina. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios hablándonos de un misterio. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 3, los versículos del 5 al 7. Efesios capítulo 3 versículos del 5 al 7. Dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio es este? ¿Qué cosa es lo que dice el apóstol Pablo que ahora sí ha sido revelado? Y nosotros notamos desde los primeros versículos de este capítulo 3, diciendo el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, o sea, quiere decir que en el capítulo anterior ya lo había mencionado. Y bueno, ahí tenemos que fue Dios mismo quien le reveló ese misterio, lo llama el misterio de Cristo, y lo que nos dice ahora el versículo 4 que ya leímos al comienzo de este video es que en las generaciones anteriores no se dio a conocer, pero ahora sí se ha dado a conocer ese misterio. ¿En qué consiste? La respuesta está en el versículo 6. ¿Qué consiste ese misterio? Notemos que ahí, al finalizar el versículo 5 hay dos puntos, dándonos a entender, nos va a explicar cuál es el misterio. ¿Qué consiste este misterio? Versículo 6 de Efesios capítulo 3 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ay, este misterio es maravilloso porque es vinculante con nosotros. Hacemos parte de los gentiles, que son a todos aquellos que no son judíos, todos aquellos que no nacieron en esa nación ni nacimos en el temor de Dios. Y esto nos incluye a cada uno de nosotros. El capítulo 2 nos habla de ese misterio, ¿no? Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Como gentiles estábamos lejos, estábamos separados de las promesas de Dios, ajenos a los pactos, hasta sin conocimiento de Abraham, de las promesas hechas a él, de manera que estábamos totalmente alejados, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Pero en Cristo nos ha reconciliado y nos ha hecho un nuevo cuerpo. Y eso es lo que también vuelve a destacar Pablo aquí en el capítulo 3. Lo primero que nos dice es que los gentiles son coherederos. Coherederos. Quiere decir que tenemos parte en la herencia. El pueblo judío en el Antiguo Testamento sentía en una manera una supremacía, sentía un orgullo por ser el pueblo de Dios. Pero dentro de la mente de Dios siempre estuvo el atender a las naciones. Dios quería en su pueblo que fuese luz a las naciones, que diera a conocer el nombre de Dios. Eh, Ese era el propósito de Dios ahora con su pueblo. De manera que siempre estuvo en la mente de Dios el salvar la humanidad. Pero nosotros sabemos hoy día que bueno, el pueblo judío se llenó de orgullo, se llenó de muchos engrandecimiento por ser el pueblo de Dios y no cumplió su función, de manera que tuvieron juicio, tuvieron castigo y a través de esta nación, tenemos la palabra, pero también a través de esta nación vino el Salvador. Vino el Salvador. Para la mente de un judío en el Antiguo Testamento el pensar que los judíos y los gentiles a la par, coherederos, tener las mismas promesas, la misma herencia, para ellos sería una locura. Pero es lo que Pablo nos cuenta que es ese gran misterio que ahora ha sido revelado, que le fue contado a él por el Espíritu Santo.
Nos sigue diciendo, ¿cuál es ese misterio? Son coherederos, pero ahora dice también, y miembros del mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Hacemos parte de la iglesia, un cuerpo que tenemos cosas en común, que en el cuerpo no hay uno que es un miembro que sea más que el otro, sino que entendemos que tanto judíos como gentiles estamos a la par en Cristo. Si nuestra confianza está en Cristo, hacemos parte de un cuerpo que se llama iglesia. Pero también nos dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. También somos co, o sea, participantes juntamente con. ¿De qué? De la promesa en Cristo. ¿Cuál es esa promesa en Cristo? Vienen a mi mente varias cosas. Uno, esa promesa que Dios le hizo a Adán y Eva ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, que vendría un Salvador de la simiente de la mujer. Y ahora somos participantes de esa gran promesa. Otros también aluden a la promesa que hizo Cristo de enviar el Consolador a todos aquellos que depositen su confianza en Cristo. De manera que esa promesa en Cristo Jesús, ¿cómo la obtenemos? El versículo 6 nos dice es por medio del Evangelio, por medio de las buenas noticias de salvación. Buenas noticias que primeramente son malas, entendiendo nuestra condición de pecado, entendiendo el carácter santo de Dios y entendiendo el pago justo por nuestro pecado. Pero ahí viene la buena noticia que es el Evangelio, que es Cristo ya pagó. Cristo satisfizo la justicia y aplacó la ira de Dios por medio de su sacrificio en la cruz. De manera que si yo me arrepiento y deposito mi confianza en lo que hizo Cristo en la cruz, mira lo que tengo. Coheredero de la promesa, hago parte de un cuerpo que es la iglesia, soy coparticipante de todas las bendiciones espirituales que el apóstol Pablo ha dicho en capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios. Y todo eso es gracias y por medio del Evangelio. Pero notemos, el apóstol Pablo también sigue diciendo algo que me pareció muy interesante. Versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y ese del cual está hablando del Evangelio. Notamos que del versículo 6 está hablando de esas promesas, esas bendiciones que tenemos en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Y la palabra ministro es diáconos, que estamos muy familiarizados con ella y entendiendo esa palabra que es un servidor. De manera que el apóstol Pablo se identifica como un servidor del Evangelio, un servidor de él, las buenas noticias. Y nosotros también podemos identificarnos de esa misma manera, con esa misma condición, porque estamos sirviendo en pro de ese gran mensaje de salvación. Pero este mensaje dice, fue hecho ministro, hecho servidor por el don de la gracia de Dios. Es gracias a la misericordia, a ese favor no merecido de Dios, que somos hechos participantes de todas estas bendiciones, pero también con un privilegio de servir a esa buena noticia, de servir a ese misterio que ha sido ahora revelado. ¿Cómo lo hacemos? Ya se habla de hacer discípulos, hablamos de evangelizar, de compartir esas buenas nuevas. El apóstol Pablo se presenta como un gran ejemplo que estuvo por toda Asia, por parte de Europa compartiendo el Evangelio. Pero él no lo hizo en sus fuerzas. Él no lo hizo de pronto con su gran esfuerzo y el ejemplo que tenemos del apóstol Pablo es que él descansó en algo. Este mismo apóstol Pablo fue el que en Filipenses capítulo 4 versículo 13 menciona, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entendiendo que es Dios quien tiene todo el poder, quien nos capacita y nos equipa y nos da sus fuerzas para la vida cristiana. En el caso de Filipenses es para aprender a vivir en contentamiento cualquiera que sea la necesidad, pero entendemos que es un principio que nos vincula a toda la vida cristiana porque es Dios quien tiene todo el poder, nos lo pone en nosotros, nos da esa capacidad para poder ser esforzados y ser hechos poderosos en Él, en Él. Y aquí el poder es dado por Dios para que podamos servir al Evangelio, para que podamos ministrar y compartir el Evangelio, esa buena noticia.
esa buena noticia de este gran misterio que necesita ser conocido, que necesita ser anunciado, que necesita ser predicado para que las demás personas puedan escuchar ese mensaje de salvación y puedan creer en él. Nos encantan los misterios, nos encantan las buenas noticias y Dios nos ha hecho servidores también. Y esa verdad del Evangelio la cual podemos contar y expresar a otros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga orientando, porque en las verdades del Evangelio somos fortalecidos, no tenemos ninguna excusa para no compartir el Evangelio. Esas buenas nuevas nos vinculan hoy día a cada uno de nosotros. Si tú nos tenemos la oportunidad de leer Efesios capítulo 1 y capítulo 2, son grandes y preciosas las bendiciones espirituales con las cuales somos bendecidos en Cristo. Bendiciones de las cuales disfrutamos hoy día, pero también que necesitamos compartir a otros, entendiendo la gran urgencia de este mensaje, la gran urgencia de los tiempos y entendiendo que el Señor viene pronto por su iglesia. Amamos que esta reflexión nos haya hecho pensar en ese gran misterio y en la responsabilidad también que tenemos y las bendiciones que tenemos en Cristo. Que el Señor les bendiga, gracias por su atención, por quedarse con nosotros hasta el final de este video. El Señor les continúe bendiciendo, un abrazo y chao, chao.